Bueno, entonces hoy me tocó la parte del maquillaje de Itzel. Le enseñé algunos tips que a mí me funcionan súper bien para que el maquillaje se vea aún más bonito. Hidratar, poner prebase, después aplicar la base con una esponjita, sellar todo muy bien. Paso número 1 súper importante es hidratar la piel, porque la piel demuestra todo el trato que le hemos dado, ¿no? Entonces si la tratamos bonito, se va a ver bonita con maquillaje. Vamos a aplicarlo así, vamos a dejar que se absorba bien. El día que yo fui a su casa noté que a ella le gustaban las cejas gruesas, entonces traté de mantener eso, las cejas. Vamos a empezar. Y lo que me gusta hacer es empezar en la basecita, dando pequeños trazos y marcar la forma natural. Yo veo que tú tienes unas cejas bien bonitas como las mías, así gruesas. Aquí viene el detalle que más me gusta. Vamos a peinarlo para tratar de difuminar el color. Sencillamente voy con un corrector y con una brochita plana y limpio todos los bordes. Entonces la ceja queda como delineada, súper definida. Pero espérense que cuando uno empieza a difuminar es que empieza la magia de la difuminación. Lo que hice mayormente fue tratar de cubrir pequeñas imperfecciones que tiene alrededor del rostro, que son granitos, que a su edad es completamente normal. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a agarrar una esponjita. Tu ideal sería un corrector de color. Entonces voy a poner unos puntitos sobre tu rostro y después lo voy a difuminar todo muy bien para darte un tono muy parejito. Estamos dando una coberturita muy leve, nomás ya ven cómo ya se le tapan algunos granitos y el tono de la piel se ve mucho más parejo. En los ojos ella normalmente pues su zona de confort son los colores cafés, entonces hoy hicimos algo con rosa y con brillos. Voy a comenzar con un tono de transición, yo siempre les he hablado, un buen marroncito, y lo voy a aplicar aquí hacia afuera y lo difuminamos. Estas brochitas que son así gorditas son súper fáciles de usar porque no tiene que tener precisión. Y voy a tomar también un tono que sea rosita o coral, que va a ser como la parte en la que te vas a atrever, y lo voy a poner sobre todo el párpado móvil. Y ahorita vamos a difuminar todo para que no se vea dónde empieza y dónde termina los colores. Llegó el momento de los nervios. Yo no sé por qué la gente siempre tiene miedo cuando yo le voy a aplicar máscara o algo así. Entonces lo que a mí me gusta hacer es aplicar primero por encima para darle volumen e inmediatamente voy por debajo. Esta niña no necesitan tanto maquillaje. Aunque si un día te quieres hacer un smokey eye negro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le puse un montón de highlight porque Pau Tips es puro highlight y lo mantuvimos súper natural porque a su edad, ella es todavía muy joven, es más bonito el maquillaje que se vea como natural makeup. Voy a hacer un baking que no sea tan baking porque igual no queremos que la piel se te sienta muy pesada. A mí siempre me gusta poner un poquito de bronzer como para dar un contorno, además darle colorcito a la piel. Lo pongo acá, como de la oreja a la esquinita de la boca. Me gusta hacer un poquito de contorno en la nariz, aunque nuestras narices son diferentes. Lo que voy a hacer es que voy a marcar un poquito más como el tabique y después lo vamos a difuminar. Entonces voy a ponerte un poquitín y terminaríamos ahí. A ver. Vamos a ponerte un poquito de blush. Entonces yo siempre lo pongo en las manzanitas entre el bronzer y el iluminador. Bueno, para tus labios un color rosita que sea muy delicado y justo encima te voy a poner una gotita de gloss. Me encantó. Falta un paso súper importante en cualquier rutina de maquillaje: sellar, más o menos hasta distancia. Lo vamos a dejar secar y pues ya vamos a que Itzel se cambie y terminemos con todo este cambio de look, que estoy muy emocionada. Quedó hermoso el maquillaje, como se pueden dar cuenta, es muy femenino y apropiado para su edad.